Para todas las voces. Es combinación clave en la 92.9. Somos la clave. 8:16 y para tomar lo que estábamos conversando recién, lo que tú planteabas, Fernando Paulsen, desde el editorial, a propósito de esta ceguera voluntaria, tenemos en línea al exintendente de la región de la Araucanía, ha sido parlamentario por la zona, ha sido ministro de Estado y ha estado desde hace un tiempo permanentemente poniendo un ojo crítico respecto a lo que pasa en esta zona del país. Me refiero a Francisco Buenchumilla, que ya está en la línea con nosotros. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, un gusto saludarlo. Para entrar al tema, quiero su primera impresión de lo sucedido en este último atentado con la quema de un número importante de camiones. Se habla de pérdida de $3 millones y que ha provocado reacciones bien fuertes desde el gremio de los camioneros. Bueno, yo creo que existe una preocupación natural en toda la gente de la región de la Araucanía y por qué no decirlo del país, por la reiteración de estos hechos, pero aclaremos que esto viene sucediendo desde hace 20 años, con mayor o menor intensidad, porque más allá del número de camiones quemados en esta oportunidad, lo concreto es que aquí tenemos un cierto proceso que se ha venido reiterando en los últimos 20 años y frente a lo cual, a mi juicio, los distintos gobiernos han reaccionado con recetas que no han dado resultados y estamos en la situación que estamos. Entonces, el problema es cuál es el problema de fondo y cuáles son las soluciones de fondo, más allá de presentar querellas, que a estas alturas me imagino que deben ser querellas tipo que simplemente se llenan y se presentan, pero eso no soluciona, digamos, lo que hay detrás de este proceso que estamos viviendo en la región por muchos años. Francisco, ¿cuál es el... Sí, yo sé que lo has dicho varias veces, pero me gustaría que lo pudieras sintetizar acá. ¿Cuál es, a tu juicio, el meollo del problema? ¿Dónde está el núcleo duro que hace que a partir de ahí se salgan todas estas derivaciones que terminan en las escenas y las instancias de violencia en la Araucanía? Es que si uno, Fernando, pudiera comparar lo que sucede en la región de la Araucanía con otras partes del país, acá evidentemente que quieran quemar un camión es un delito, es un hecho que reviste las caracteres de delito, que tiene que ser investigado por los organismos pertinentes que tiene el Estado, en este caso los tribunales, el Ministerio Público, la policía. La pregunta es ¿por qué aquí en la región de la Araucanía sucede ese tipo de hechos con esas características? Entonces, naturalmente que no puede ser lo mismo un hecho delincuencial en Santiago que un hecho que sucede en la región de la Araucanía. Lo específico de acá de la región de la Araucanía, y es lo que yo he venido sosteniendo, que detrás de estos hechos hay una interpelación al Estado por sectores que dejaron de creer en el Estado y en sus mecanismos normales, institucionales de resolución de conflictos. Sintieron que las demandas que ellos plantean no han sido canalizadas por los cauces que normalmente debe tener una democracia para dar respuesta a sus ciudadanos respecto de sus peticiones. Al dejar de creer, en consecuencia, en esa respuesta que los distintos gobiernos tienen que dar, han acudido, creo yo, a estos medios para encimar al Estado y obligarlos a entrar al fondo del tema. Ahora, yo no estoy haciendo una novela interpretativa, estoy diciendo lo que dicen los libros de historia, escritos por propios historiadores mapuche y por el conocimiento que tengo de la realidad. Por eso yo califico esto como un problema político, porque la violencia no se puede justificar en una democracia, pero tú la puedes explicar. Entonces lo que corresponde es que hay una explicación. Ahora, las autoridades de los distintos gobiernos no necesitan ser juristas ni expertos, son autoridades políticas. Por lo tanto, independientemente de los contornos jurídicos que puede tener un hecho de esta naturaleza, de cuál es la naturaleza del delito, aquí tiene que haber una decisión política de los distintos gobiernos y es lo que yo he echado de menos por parte de las autoridades políticas, digo, de los distintos gobiernos que han sucedido en los últimos 20 años. Ahora,
voy a tratar de empalmarlo un poco con lo que dije en la editorial. Esto es porque, Francisco, es porque eventualmente si es que uno quiere acometer la tarea de mirar exactamente la situación y de hacer o proponer una solución macro grande que tenga que ver con básicamente las debilidades, las fracturas que están en el origen del problema, es una tarea tan grande, es una tarea tan titánica que parece tan difícil que más bien uno recurre básicamente a consolarse con el uso de la ley cada vez que ocurre un hecho, digamos, y no se trata el tema de fondo. Hay de alguna manera una resistencia a mirar el origen porque probablemente se considera que es mucho más difícil llegar a partir de ahí a alguna solución que básicamente intentando enfrentar individualmente cada uno de los eventos o episodios que suceden. Efectivamente, yo concuerdo con eso, porque lo que tiene que hacer la gente que está conduciendo el Estado es tener una mirada larga respecto del proceso de formación del Estado. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque pensar que simplemente con los hechos que suceden en el país la solución es simplemente la ley es una solución muy restringida, porque cuando hay problemas políticos graves y de fondo, la autoridad no debe eludirlos, porque no se trata de que en un país alguien que llegue a conducir el Estado espere puros problemas fáciles, porque si no sería jauja, cualquiera podría estar arriba, sería papaya. De lo que se trata es tener la inteligencia política necesaria para enfrentar los problemas más difíciles que puede tener un país. Y este es un problema difícil. Y en mi juicio, nuestros gobernantes no han estado a la altura de lo que sería este proceso histórico de cambio en la estructura sociológica que hubo en la conducción de los pueblos originarios, en el sentido que los viejos se fueron un poquito más atrás, a la cuarta, quinta fila, asumieron jóvenes que ven la cosa de una manera distinta, porque en otras partes del mundo ha habido soluciones, y esa es la interpretación que tiene el Estado chileno. Entonces, mientras sigamos dando soluciones formales y escuchando discusiones formales entre distintas altas autoridades del Estado que se echan la culpa, si conocen o no los tipos de procedimientos legales para enfrentar este tipo de hechos, claro, no vamos a llegar en ninguna parte. O cuando vemos discusiones entre las autoridades que dicen vamos a presentar una querella por aquí o una querella por allá. Este no es un problema jurídico, no es un problema que van a resolver los expertos, este es un problema político. Y mientras la autoridad central no se ponga las pilas y entre al fondo del tema, estos episodios van a continuar como han continuado durante los últimos 20 años. Cuando sucedió el asesinato del matrimonio Lusinger, bueno, en ese tiempo el gobierno de Piñera, en enero del 2013, se trasladó completo por un par de meses, con toda su gente, con todos sus ministros, y con todo un tremendo revuelo. Después, ¿qué pasó? Nada. Entonces, no hay una cuestión de fondo. Ese es un tema que tenemos pendiente como país. Yo espero que los candidatos presidenciales, más allá de las frases cliché que dicen siempre, entren con una propuesta de fondo, y para eso hay que darse el tiempo de leer un poquito la historia de Chile, ponerse a pensar, en fin, entrar a los temas más de fondo. Francisco, ¿y cuán lejos, a su juicio, se está de entrar a ese tema de fondo? Empezar a buscar una solución política a esto. ¿Cuán lejos estamos de eso? Mira, yo no quiero ser presumido, Beatriz, pero yo soy un político de regiones. Yo toda la vida he vivido acá y he tenido la oportunidad que me ha dado la vida de acceder a muchos cargos en el Estado. Y lo conozco completo, desde la moneda hasta ser alcalde. Yo pertenezco a este gobierno, soy miembro también de la democracia cristiana. Pero yo nunca he visto que esta clase política dirigente entienda a fondo el tema. Tal vez el presidente Elwin fue el que más entró en profundidades con un informe de lo más completo que existe en Chile, que fue el año 2003-2004, que él entregó el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, como no sé cuántos tomos donde está todo, y están las proposiciones. Eso duerme en la moneda, en algún escritorio por ahí. Entonces nunca he visto. Yo en 50 años que milito en la democracia cristiana, una vez en la vida, cuando fui intendente, porque insistí
pude ser invitado al Consejo Nacional a exponer la situación. Expuse la situación y después no pasó nunca nada más. Entonces yo por eso que en esta materia soy disidente, porque yo encuentro que este es un problema grave del país, de la región de la Araucanía. Y los partidos políticos y las clases dirigentes en Chile están en deuda claramente con esto. Y por eso, no obstante, yo ser de este gobierno, ser de la democracia cristiana, simplemente me veo obligado a ser un disidente y a decirle claramente al país que aquí ellos han fallado en la conducción del Estado y en resolver el problema que tenemos acá en la región de la Araucanía. Estamos conversando con Francisco Huenchumilla. Francisco, cuando tú fuiste intendente, ¿sentiste más bien que te boicoteaban o que te apoyaban en este tipo de pensamiento? Te estoy hablando dentro de tu mismo gobierno. Mira, sentí que yo tenía un margen para actuar donde, debo ser muy franco, me entendí muy bien con el ministro Peñilillo. Él logró entender de que yo estaba en una cosa diferente. Y tuve su apoyo. Y tuvimos un buen diálogo y caminó la cosa por esa vía. Después que se fue Peñilillo, yo sentí que se unieron muchas fuerzas al interior primero de la DC, probablemente, que estimaron que Francisco Huenchumilla, yo creo que se había pasado de revoluciones y que había que sacarlo. Bueno, y me sacaron. Entonces yo creo que ahí cambió la cosa. Y estamos hablando de la época en que el ministro del Interior era Jorge Burgos. El ministro del Interior era Jorge Burgos. Entonces, con Jorge, que nos conocemos hace muchos años, con el cual yo tengo mucho afecto, no tenemos nada personal, tuvimos una discrepancia política. Y yo creo que esa discrepancia fue con el ministro del Interior y fundamentalmente con mucha parte de la ADC. Y yo creo que empezaron desde ya dentro de la moneda y fuera de la moneda a pensar de que yo era una piedra en el zapato, digamos, para muchos, pensando en que yo tenía a lo mejor otros propósitos electorales. Surgió como que yo ya estaba una figura que quería poco menos que convertirme en no sé quién en el país. Entonces, esa es la verdad de las cosas, y como yo soy franco lo digo, pero esa franqueza no me impide ir a Santiago y conversar con todos estos amigos míos, porque creo que cuando uno es franco, es transparente, dice la verdad y dice lo que cree, porque yo creo estar contribuyendo al país con la franqueza que yo tengo de ser un disidente en la nueva mayoría y en la DC respecto a lo que pasa acá en la región de la Araucanía. Francisco Huenchumilla, una última pregunta que yo se la hice ayer a Carolina Goich en Última Mirada. Ella me dijo que no, pero yo quisiera preguntarte a ti. ¿Tú sientes que el rechazo en la Junta Nacional Demócrata Cristiana por integrar en el Consejo del partido al intendente que te sucedió, Andrés Joanet, tiene que ver con, de alguna manera, una postura frente a lo que fue su gestión en la Araucanía, o no tiene nada que ver? No, mira, la elección de los consejeros en la democracia cristiana en el Consejo Nacional obedece a todo tipo de máquinas internas en que unos ganan y otros pierden. Tú ves que Gutenberg Martínez salía primero y ahora salió noveno. Bueno, le pasaron máquinas a mi amigo Gutenberg, bueno, le pasan máquinas por todos lados. Esa es una mecánica interna que no tiene nada que ver con otro tipo de cosas. Así que ahí ganan cuando tú haces una buena máquina, una buena plantilla y logras ser elegido. Es la política, digamos, más real y realista en estos términos, lo que sucede ahí. Cruda realidad. Muy bien. Francisco Huenchumilla, muchas gracias. Gracias. Bueno, gusto saludarlo. Buenos días. Igual. 8:30, esto es Combinación Clave. Hacemos una pausa, ya volvemos. Opinión, información y debate son una